voz de los protagonistas. En Contextos. Arturo Ortiz es presidente de la Ciudad Industrial de Torreón, nos acompaña esta mañana aquí en Contextos. Arturo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Marcelo, buenos días, Juan. Buenos días. Para que compartas con el auditorio tu opinión sobre el papel de los industriales en la generación de riqueza y la creación de fuentes de trabajo a propósito de este desplegado que publicó el Consejo Coordinador Empresarial y un centenar de instituciones que la integran, Coparmex, Canacintra, Concanaco, Concamín, etcétera, y en el que hablan precisamente de la importancia del sector empresarial en la generación de empleos y la generación de riqueza en el país, concretamente en lo que tiene que ver con los industriales. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, Juan, creo que he estado buscando una analogía y creo que lo que más se parece es que el gobierno y la industria privada, los empresarios, tenemos que hacer un binomio en el que los dos nos necesitamos. Si fuéramos un carro, toda la carrocería, las llantas, sería el gobierno, pero el motor somos los empresarios. El gobierno no va a poder dar empleo a toda la ciudadanía. El gobierno no recibiría dinero si la economía no funcionara a través del comercio y las interacciones que existen entre gente que compra, gente que vende y gente que produce. En este entendido es donde los empresarios forman pues la base de la sociedad económica y de la generación de empleos. Sin unos empresarios con normas y leyes que trabajen de acuerdo a poder ser competitivos en el mercado, va a ser muy sencillo. En esta economía ya globalizada, China nos va a empezar a comer el mercado. Y a veces lo vemos muy lejos, Juan, pero hay empresas locales que traerme las cosas de 2 cuadras a la planta es más caro muchas veces que traerlas de China. Entonces, realmente la competitividad es importante. Los empresarios hacemos un esfuerzo muy grande en capacitar a nuestra gente, en dar beneficios sociales, en trabajar junto con el gobierno para hacer nuestra parte que nos toca por este país. ¿Y cuál es esa parte que les toca? Me refiero concretamente al hecho de lo que es la relación iniciativa privada-gobierno en un marco, en 2 escenarios. Uno, en el marco de una armonía donde, como tú dices, el gobierno es coadyuvante con los empresarios para crear las condiciones de que se generen esos empleos y claro, que haya una mayor productividad y competitividad. Por otro en otro escenario, cuando el gobierno se convierte en un impedimento o en un obstáculo para generar esa riqueza y esa productividad. Bueno, en el primer marco, nuestra primera responsabilidad es cumplir con nuestros impuestos, cumplir con esas regulaciones y esas leyes que pone el gobierno para buscar una armonía y tener beneficios para toda la sociedad. Estoy hablando desde pavimentos, drenajes, iluminación, seguridad pública, en fin. En la otra parte donde el gobierno se vuelve un freno, híjole, bueno, creo que ha sido el problema de eterno desde el principio, desde que los humanos empezaban a comerciar con sal, pues venían los impuestos y te pongo regulación, y ahora no puedes hacer esto aquí y ahora tienes que hacer esto por acá. Creo que se vuelve en un constante diálogo de buena voluntad, que tiene que ser en este entendido de buena voluntad, en el que el gobierno entienda lo que yo mencionaba hace ratito. Solo no vas a poder. Y nosotros tampoco vamos a estar solos, ¿verdad? No necesitamos los dos. Entonces, para que este segundo escenario, Juan, que tú planteas, sirva y el gobierno deje de ser un obstáculo, pues se necesitan políticos con vocación y que entiendan qué significa ser empresario y qué significa dar empleos, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando de no solamente la cuestión de recibir los impuestos y aplicarlos de una manera correcta. Estamos hablando también del hecho de incentivar las inversiones, de generar las condiciones para que haya una mayor generación de empleos, de no poner trabas a través de misceláneas fiscales complicadas y sobre todo de brindar seguridad a la inversión, seguridad pública, infraestructura y una serie de factores que son fundamentales para que la maquinaria esté bien aceitada y pueda salir adelante, ¿no? Es correcto. En ese sentido,
¿Cuál es el escenario que ustedes observan en caso de que haya un escenario adverso? Y me refiero concretamente ahorita se está viviendo una situación similar a la de los años 70, 70, lo comentábamos en el corte precisamente, con gobiernos populistas como el de Luis Echeverría, el del propio José López Portillo en la denominada docena trágica, donde Echeverría se conflictuó y se confrontó con el sector empresarial y los mencionó como los enemigos de la patria, los enemigos del país. Lo mismo hizo José López Portillo con la nacionalización de la banca, y aquel famoso "ya nos saquearon, no nos volverán a saquear". ¿Podría plantearse ese escenario en pleno siglo XXI? Bueno, yo quiero pensar que no somos ese mismo México, que la gente entiende. Voy a poner un ejemplo de lo más sencillo. Cuando dicen la tierra es de los que los trabajan, pues sí, para un candidato puede ser muy fácil decir eso. Sin embargo, trabajar la tierra implica pagar fertilizantes, tener tractores. No significa toma tu asadón, toma tu pala y ponte a chambear. No funciona así. El mundo ahora no funciona así. Creo que somos una sociedad un poco más educada, y esto es un beneficio justo de lo que platicabas con tu entrevistado anterior. Es un beneficio de la globalización, es un beneficio de tener tanta información, es un beneficio de tener acceso a ver lo que sucede en otros países. Y bueno, yo quiero pensar, ahora sí que es un deseo, Juan, que no vamos a caer en manos de un populista, que no vamos a caer en manos de un candidato que pretende polarizar como si fuera un partido de villanos y policías, o de buenos y malos, a los empresarios y a toda la gente. Vaya, esa misma gente con la que pretende polarizarnos es la que trabaja en las empresas con los empresarios. Sobre todo por el hecho de que se pretende satanizar a todos por el trabajo de unos cuantos, es decir, o por los errores de unos cuantos, porque tampoco vamos a negar que hay grandes empresarios que evaden impuestos, que tienen ejércitos de contadores precisamente para no pagar lo que deberían pagar de sus impuestos, y son los principales beneficiarios, pero es un porcentaje mínimo de la cantidad total del sector empresarial, que es el que más genera empleos en este país. Claro, y yo creo que en ese sentido de pagar impuestos y evadir impuestos, se evaden muchísimo más impuestos con la economía informal. Sin duda alguna, hay muchísima más gente en economía informal que impuestos no pagados por empresarios que lo evaden. Uh-huh. Arturo, de pronto cuando hablamos de empresarios, pensamos en mucho grandes dinero. Empresas. No es así. En un ejército de gente que colabora con ustedes. A mí me gustaría mucho que nos contaras qué se tiene que hacer en los momentos en los que estamos viviendo en el país para conservar una empresa. O sea, ¿cuáles son los esfuerzos que ustedes tienen que hacer como empresarios para ello? Mira, el primer temor de mucha gente que como yo dejó la industria privada, yo trabajaba en la industria automotriz y después me independicé, pues el primer problema es, dejas una seguridad de un sueldo que te está pagando una empresa y un empresario. Y luego dices, voy a ser responsable no nada más de mi familia, de otras familias. Tengo que generar suficiente ingreso para que ellos reciban su sueldo, ellos reciban sus prestaciones sociales. Y entonces el principal esfuerzo que tenemos que hacer, Marcela, Juan, es sin duda tomar decisiones en base a datos, tomar decisiones pensadas, analizadas, de manera que el negocio sea eso, un negocio. Porque de otra manera, si yo pongo una empresa o cualquier persona decide poner una empresa de gorditas, y vamos a suponer que pues nada más va a emplear a 2 personas que vaya, es igual de importante que cualquier negocio muy grande, pero tiene un corazón muy grande y decide que las gorditas las va a dar a 2 pesos, porque hay mucha gente que tiene hambre. Oye, pues hacer la gordita le cuesta 3. No va a vivir, ¿verdad? Y la empresa y las gentes a la que les dio empleos, pues se van a quedar sin empleo y vamos a acabar todos peores. Entonces el primer esfuerzo y la primera responsabilidad del empresario es, primero, trabajar con su gobierno cumpliendo las leyes, y segundo, prepararse y tomar las mejores decisiones para que él
y toda la gente que lo rodea, que es su círculo de acción inmediato, pues tenga ese bienestar, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ciertamente que hay un grupo de empresarios privilegiados que son los que hacen los negocios más importantes, digo los más importantes porque hay otros empresarios que también son proveedores de los gobiernos, pero no a los niveles de esos grandes empresarios que ganan grandes licitaciones para obras muy grandes, y entonces, bueno, pues están muy cerquita del poder. Ahí está la famosa Casa Blanca, o está Odebrecht, están todas estas empresas que han tenido una vinculación y luego una situación de corrupción. Sobrevivir sin el gobierno para los empresarios, sin ser proveedor del gobierno, ¿es fácil? Totalmente. Yo conozco es más, te puedo decir que de todos los empresarios que yo conozco, el 95% jamás tiene nada que ver con el gobierno. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues un tema que dará mucho de qué hablar, y lo seguiremos haciendo. Arturo Ortiz, presidente de la Ciudad Industrial de Torreón, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí. Gracias, Marcela, gracias, Juan. Bueno, gracias.